¿Cómo están esta mañana, hermano? Como que no se comieron los Wheaties. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Sí, fuerte. Porque el Señor nos da bendición, ¿verdad? Bueno, en esta mañana nos vamos a ir al Salmo 133. Y vamos a empezar una serie que yo la llamé Volviendo a lo básico. Volviendo a lo básico. En otras palabras, vamos a estar viendo cosas que yo considero que la iglesia debería estar haciendo y si no, que debe empezar a hacer. ¿Amén? Y hoy vamos a empezar con el tema de la verdadera unidad. La verdadera unidad. Estos salmos es lo que llaman los salmos de ascenso, o los salmos, o la canción de los grados, o la canción del peregrino, o la canción de los salmos graduales. ¿Y por qué se llaman así? Porque cuando usted está leyendo esos salmos en la Biblia, encimita dice el cántico gradual. Eso viene de la Biblia, no viene de los teólogos ni nada más. En la Biblia dice los salmos graduales. Estos salmos empiezan en el 120 y terminan en el 125, en el 134. Ahora, ¿a qué se refiere el ascenso? Bueno, muchos piensan que el ascenso tenía que ver con los 15 pasos que habían desde el suelo hasta el templo. Sin embargo, la posición más popular, o la que creen más los teólogos, es que tenía que ver con una peregrinación del pueblo de Israel hacia la ciudad santa. ¿Ok? Si ustedes ven en el 120 la palabra nos dice que en el versículo 5 dice: ay de mí porque soy peregrino en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Se dice que esas dos ciudades estaban cerca de Rusia, o sea que estaban lejos de Jerusalén. Y la idea es que estos salmos indican el viajar o el peregrinar del pueblo de Israel desde su exilio hasta llegar a la tierra santa que estaba en Jerusalén. Entonces, cuando ellos iban a Jerusalén, iban por tres razones, por decirlo así, por tres diferentes fiestas. Estas fiestas las podemos ver en Deuteronomio 16:16, que dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar en él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, esa es la primera fiesta, después la fiesta solemne de las semanas, y la última, la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces la idea era llegar a Jerusalén y adorar a Dios, porque el último el último salmo gradual es el 134. ¿Y cómo empieza? Dice la palabra: he aquí, bendecid al Señor todos los siervos del Señor. La idea era ir a alabar a Dios, Entonces Jerusalén estaba sobre una colina. Esto significaba entonces que la gente que vivía alrededor tenía que subir a Jerusalén, ¿sí o no? Y eso está en el Salmo 124:2, para que lo veamos rapidito. En el Salmo 124 dice la palabra: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra... Puse el versículo inadecuado, pero ¿qué importa? El detalle es que era subir para Jerusalén, y eso es lo que significan los salmos graduales. Estamos subiendo a Jerusalén. Ahora, la estructura de esta sección es bien interesante. Son 15 capítulos, o 15 salmos. Los 7 primeros son 2 de David y 5 anónimos. Los 7 últimos son 2 de David y 5 anónimos. Y el que está en el medio, adivinen quién lo escribió. Salomón, el hijo de David. Entonces está interesante bien esa estructura. Por alguna razón específica, estos salmos son llamados los salmos graduales. Y lo que estaban haciendo el pueblo judío era ir a alabar a Dios. Ahora, en ese peregrinar, en ese ir y venir de los judíos, pasaban ciertas cosas, ¿ok? Primero que todo, el templo estaba destruido y los muros de la ciudad estaban casi en ruinas. Entonces usted se diría: pero bueno, supuestamente tiene que ir al templo a adorar, ¿verdad? Ok, ahorita más adelante se lo explico. El proceso de reconstrucción había comenzado del templo, pero el pueblo de Israel todavía tenía ciertas dudas. Ellos se preguntaban a sí mismos: ¿estará Dios enojado con nosotros para siempre?
¿Sigue vigente el pacto de David? Todas esas preguntas, mientras peregrinaban, se hacían esas preguntas. ¿Ha fracasado el pacto davídico a causa de nuestro pecado? Entonces, con todas estas preguntas en su mente, ¿cuál era su motivación a subir si el templo estaba destruido? La idea era que no es que llegar al templo, era llegar a disfrutar la presencia de Dios una vez más, porque por el exilio habían desobedecido a Dios, ¿sí o no? Entonces, ese es el foco principal, llegar a disfrutar la presencia de Dios una vez más. Mira, hay una persona que se llama Ernst Wilhelm Hengstenberg. Si él está correcto en esta estructura de estos salmos graduales, que los 7 que son 2 de David y 5 anónimos, después en el medio está el de Salomón y después están otros 7. Si eso es correcto, como él lo dice, entonces el Salmo 127 representa el centro interpretativo de todos esos salmos. O sea que ese es el foco o el centro de esos 15 salmos. Y esto era un buen recordatorio para aquellos que estaban reconstruyendo el templo. ¿Por qué? Porque eran palabras de ánimos para ellos, porque como dice el 127, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifiquen, y sigue hablando de casa y de hijos y de todo allí. Pero no era cualquier casa, no era cualquier ciudad, no era cualquier hijo. ¿La casa quién era? El templo del Señor. En el 122:1 dice la palabra, levantaré a mis ojos los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero bueno, yo estoy aquí. Perdón, estaba leyendo el incorrecto. 122:1. Yo me alegraré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa casa no era cualquier casa, ¿era qué? El templo del Señor. La ciudad no era cualquier ciudad, era la ciudad de Jerusalén. En el 122:3 dice la palabra, no permitirá que tu pie resbale, 122:3. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De la unidad, de la unidad. Y lo último, los hijos que habla el 127 no son cualquier hijo. ¿Son quiénes? Los descendientes de David. Váyase al 132 del 11 al 12. 132 del 11 al 12. Dice la palabra, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Para siempre. ¿Y de dónde vino el Señor Jesús? ¿De la descendencia de quién? De David. De David. Amén. Entonces, esta expresión, y para eso nos vamos al Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Yo utilicé la palabra unidad, pero es lo mismo. Unidad, armonía. Esta expresión, para que habiten hermanos juntos en armonía, se refiere, primero que todo, a la relación que tiene el pueblo de Dios entre sí y no con el mundo que lo rodea. Acuérdense que dice hermanos. ¿Somos todos hermanos? No. Somos hermanos los que conocemos a Cristo, ¿sí o no? Ok. Entonces, los creyentes que deben trabajar para tener relaciones buenas y pacíficas con los demás, ¿sí o no? Eso no lo dice la palabra en Romanos 12:18. Pero aquí el enfoque está en las relaciones entre el pueblo de Dios. Entre el pueblo de Dios. Aunque es más fácil tener algún tipo de unidad con gente no tan cercana a nosotros, el habitar juntos significa que los vínculos de unidad y paz serán a veces puestos a prueba. Puestos a prueba, ¿sí o no? Esta canción, el Salmo 133, fue especialmente relevante para los peregrinos que viajaban juntos a Jerusalén. Y fíjense lo que dice un teólogo, se llama Van Heberen. Dice, durante las peregrinaciones, los judíos disfrutaron de una experiencia ecuménica en su camino hacia Jesús, hacia y en Jerusalén. Los peregrinos procedían de diferentes ámbitos sociales, regiones y tribus, y se reunieron en un solo propósito, la adoración del Señor en Jerusalén. Y con eso terminan los salmos graduales. ¿Se acuerda que se lo leí en el Salmo 134? Entonces, la verdadera unidad, no sé si tomaron las notas allí, pero puede ser 7 cosas. Primero que todo, es buena. La verdadera unidad es buena. ¿Por qué es buena? Porque refleja el corazón y el propósito de Dios de tener unidad entre su pueblo. Por eso que es buena. La verdadera unidad es buena.
Juan 17, 20 al 23, ¿qué dice? Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también hechos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así que como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Usted cree que la unidad es importante para Dios? Extremadamente importante. La palabra traducida bueno es una palabra que recuerda la evaluación que Dios hace de la creación en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué dijo el Señor? Y vio Dios que todo era bueno. Eso está en los versículos 4, 10, 12, 18 y 21 del capítulo 1 de Génesis. Cuando Dios terminó la obra maestra de la creación, Dios vio todo lo que Dios había hecho y verdaderamente era bueno en gran manera, dijo el Señor en Génesis 1:31. Génesis 1:31. Sin embargo, hubo un incidente donde Dios dijo que algo no estaba bueno. ¿Cuándo fue eso? Cuando Adán estaba solo. ¿Qué dijo el Señor en el capítulo 2? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda como compañera. En el 2:18, Dios entonces crea a la mujer y el hombre deja de estar solo. Entonces, que estemos solos, dice aquí Moisés en Génesis, que no es bueno que estemos solos. Más sin embargo, Pablo después lo dice, bueno, el que quiere estar soltero, si se puede aguantar las ganas, usted sabe de lo que estoy hablando, dice, quédese soltero. Pero si no, el que se case, que se case. Eso, si usted se casa o se queda soltero, para Dios eso está bien. Lo que no está bueno para Dios es que le montemos cacho a la mujer si estamos casados con ella. ¿Sí o no? Eso es lo que no es bueno. Entonces, siempre que Dios llama a algo bueno, es bueno. No se le ocurre a usted decir que es malo, porque todo lo que hace Dios es bueno. Aunque en nuestros ojos se vea malo, en los ojos de Él se ve bueno. Amén. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro en la visión sobre el lienzo lleno de alimentos en Hechos 10? El Señor le dijo, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro en mi mundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro, Pedrito. Y esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido del cielo. 3 veces el Señor le tuvo que decir a Pedro, Pedro, esto no es inmundo, es limpio. Y otra vez, esto no es inmundo, esto es limpio. Y yo le digo entonces que lo que Dios llama bueno, usted no lo llame malo. Lo que Dios llama bueno, usted no lo llame malo. Si Dios dice que la unidad entre hermanos es buena, es porque realmente lo es. Amén. Lo segundo que la unidad es que es agradable. Está en el versículo 1 también. Buena y cuán agradable. Es agradable porque hace que la vida que compartimos con nuestros hermanos en la fe sea mucho más placentera. Y esos momentos en los cuales hay constantes disputas y conflictos que lo único que hacen es dañar nuestra relación los unos con los otros. Entonces, la idea es que sea agradable entre nosotros y esa unidad sea una unidad hermosa, agradable y que todo el mundo quiera que esté con todo el mundo. Amén. Esa palabra agradable en el Salmo 133:1 es la palabra naim en hebreo. Y en el antiguo Israel, las familias extensas vivían juntas en pequeñas comunidades y compartían responsabilidades que eran comunes a sus comunidades. Estar en unidad no compromete tu individualidad, entienda eso. Eso no significa que nosotros vamos a ser unos robots, que todos vamos a pensar igual. No. Lo que sí significa es que tú no tienes que dejar de ser tú, ya que estás solo, entonces ahora vas a ser parte de la familia de Dios. Ya no vas a pensar en ti solamente, sino que vas a pensar en los demás. Entonces la unidad es agradable. Ahora, ¿vamos a tener desacuerdo? Por supuesto. ¿Vamos a enojarnos los unos con los otros? Lo más probable. Pero cuando tengamos esos desacuerdos, no puede ser de mal gusto, no puede ser faltándole el respeto a la gente, porque entonces sí estamos haciendo mal. Podemos estar en desacuerdo, con amor y sin falta de respeto. Amén. Pablo nos dice en Romanos 12:18 que si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Ahora, Pablo allí dice 2 cosas. Una, primero que todo, dice la palabra posible.
Y lo otro es que dice la palabra dependa. Lo que quiere decir es que posible, ¿por qué? Porque usted puede hacer todo lo que usted quiera por esa persona, hermano. Usted se puede humillar, le puede pedir perdón, pero si esa persona no quiere buscar reconciliación con usted, ¿qué va a pasar? Usted no va a poder hacer nada. Lo que usted puede hacer es estar en paz con usted mismo y estar en paz con Dios. Y Dios que lidie con esa persona en otro tiempo. ¿Amén? ¿Se lo tengo que repetir? ¿O no? ¿Está claro, verdad? Amén. Entonces, a eso es que nos llama Dios. A eso es que nos llama Dios. Lo otro es que la verdadera unidad es que refrescante. Y esta parte aquí me encantó a mí porque aprendí un montón de cosas con eso del aceite. Dice en el 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Ese óleo es aceite. En esos 30 del 23 a 32 nos dice qué tipo de aceite era ese. Y fíjense lo que conseguí. Era un aceite hecho de especies finas, o sea que no era un aceite barato. Era de mirra, canela aromática, cálamo aromático y aceite de oliva. Sé lo que es la mirra, sé lo que es la canela, no sé lo que es el cálamo. Si usted lo sabe, después me lo dice después del servicio. Y aceite de oliva. Y era llamado el aceite de la santa unción, el ungüento superior, así como lo llamaba el libro de los Éxodos. Era tan especial que Dios mandó a Israel a solo utilizarlo para ungir a Aarón, sus hijos, el tabernáculo y los elementos que estaban dentro de él. Finalmente, Dios prohíbe que esa composición específica, como lo hacían, más nadie lo podía hacer, porque si lo hacían y se lo ungían a una persona incorrecta, Dios los sacaba del pueblo, los eliminaba completamente. Amén. Ahora, otra cosa aquí interesante es que esa palabra santo aparece 7 veces en esos 9 versículos en el capítulo 30 de Éxodo. 7 veces. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el aceite en sí era santo. No, Dios santificó el aceite y por eso es que es santo. Yo no soy santo por lo que hace Juan González, yo soy santo porque Dios a través de Jesucristo ¿qué? Me hizo santo. Entonces, el origen de esa santidad es de Dios, no del aceite, ni lo que hagamos, ni el vudú, ni los muñequitos, nada de eso. El aceite era santo porque Dios lo hizo santo. Entonces, la verdadera unidad entre los hermanos es santificada por Dios. Es santificada por Dios. Y eso es una experiencia extremadamente dulce, hermano. Extremadamente dulce. Es refrescante. Eso refresca el alma. ¿Sí o no? Lo 4 es que la unidad es influyente. Influyente. ¿Por qué yo digo eso? Y aquí me puse a agarrar como dice una palabra, a triturar el texto. Fíjense en el 2b, dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual que desciende sobre la barba. La barba de Aarón, está otra vez la palabra, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Y después en el 3 dice, es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Esa palabra desciende aparece 3 veces. Y la idea aquí es que el aceite no se quedaba solamente en la cabeza. Ahí dice la palabra que se le pasaba a la barba y después se le pasaba a la ropa de Aarón. El Éxodo 29 del 5 al 8 dice la palabra, cuando Aarón está siendo consagrado con sus hijos, dice Moisés, tomará las vestiduras y pondrá sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod, y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Para que entendamos un poquito mejor, vámonos al versículo 21 del capítulo 29 de Éxodo. Entonces dice, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos, y quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Entonces, esa bendición empezaba con Aarón, pasaba por aquí, y mira, cuando pasaba por aquí, él tenía como una placa donde estaban las 12 tribus de Israel. Y después pasaba al borde de su manto. Ahora, por eso es que
esta unidad es influyente. Porque yo escribí aquí, cuando verdaderamente estamos unidos, esa hermosa unidad y ese amor entre hermanos van a ser observados por el mundo, y el mundo va a querer ser parte de esa bendición, y es ahí entonces cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos y traerlo a los pies del Señor. Si el mundo ve a una iglesia compacta, una iglesia unida, una iglesia que se llama los unos a los otros, eso va a llamar al mundo, y el mundo va a querer experimentar eso. Si nosotros no somos unidos y peleamos como el mundo y nos insultamos como el mundo, entonces el mundo no va a querer venir aquí porque dice, estamos igual, vamos a estar igual si llegamos aquí, ¿sí o no? Entonces la verdadera unidad es influyente. Y eso lo tomamos por esa palabra, desciende. Desciende. No solamente me llega a mí, sino lo que me llega a mí le puede llegar a ustedes, y lo que llega a ustedes le puede llegar a otro, y así sucesivamente. Así es como se ve esa unidad, así es como se ve esa bendición que Dios nos ha dado. Ahora, lo otro, y está basado en estos dos versículos, en la segunda parte del 2 y la segunda parte del 3, es que la verdadera unidad proviene de Dios. ¿Por qué? La palabra desciende, ¿cuántas veces apareció? 3 veces, ¿verdad? Y si está descendiendo, ¿de dónde usted cree que viene la palabra? La bendición o la unidad. Viene de Dios. Está descendiendo de algún lado. ¿Y de dónde desciende? ¿Cuál es Viene de Dios. La verdadera unidad proviene de Dios. Fíjense lo que dice Santiago. En 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, si nosotros somos una iglesia unida, adivine qué. Eso es un regalo de Dios. Si no somos iglesias unidas, entonces tenemos que trabajar bastante para que Dios nos una más y más y más y más. Amén. ¿Somos perfectos? Nadie es perfecto. Pero a pesar de esa imperfección, nosotros podemos ser unidos o hacernos todavía más unidos. ¿Sí o no? Amén. Lo otro es que esa unidad, la verdadera unidad es vigorizante, vigorizante. Fíjense en la primera parte del 3, dice, es como el rocío de Hermón. Y en la segunda parte del 3 dice, que desciende sobre los montes de Sión. Hermón y Sión. El monte Hermón era una montaña tan alta, y unos dicen que era la más alta en Israel, que casi se necesitaba un milagro para que su rocío cubriera las montañas en Jerusalén, o las montañas de Sión. Imagínense que la montaña Hermón o el monte eran como 9,000 pies en alto. Y las colinas de Jerusalén solamente eran como 2,000. O sea que había unas 7,000 pies entre. Entonces imagínense, ¿qué tan fuerte esa humedad o el agua, el vapor que llaman, tenía que tener para poder llegar a las colinas de Jerusalén? Entonces, pero sí llegaba, ese rocío llegaba a Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando el rocío recae sobre la vegetación? Le da vigor y crece. Entonces, eso es otra cosa que la verdadera unidad produce. La verdadera unidad nos hace crecer los unos a los otros. ¿Por qué? Porque vamos a estar tan juntos que yo voy a aprender de Abraham y Abraham va a aprender de mí. Yo voy a aprender de Justo, Justo va a aprender de mí, y así todos los demás. Si no hay unidad, es difícil que crezcamos. Sí, podemos leer libros y escuchar a predicadores, pero cuando crecemos los unos a los otros, ahí es cuando la verdadera unidad se hace compacta. Si no estamos unidos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo nos vamos a dar ánimo? Amén. ¿Por qué usted cree que muchas iglesias tienen células? O grupos pequeños que llaman. Porque quieren promover esa unidad y quieren promover el hecho de que usted está creciendo espiritualmente. ¿Para qué tener? Mire, yo sé que yo he tenido la experiencia que vamos a una célula lo que es puro hablar y brollos y nada más. Y la idea de un pequeño grupo es compartir los unos a los otros, orar los unos a los otros y aprender de la palabra los unos con los otros. Para eso es que son las células, si no, no la haga. Si no, no la haga.
Entonces lo otro que es la unidad es que es soportada por Dios. Y eso tiene sentido, ¿sí o no? En la tercera parte del versículo 3 dice, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. La vida para siempre. Aquí la dificultad de interpretación está, ¿qué es la bendición? Y muchos han dicho que la bendición puede ser la unidad, pero yo no creo en eso. Porque parece que el versículo 3 está definiendo lo que es la bendición. Dice la bendición, coma, aunque en el griego y en el hebreo no hay punto de puntuación, pero dice, la bendición, la vida para siempre. Entonces, muchos dicen que esa bendición tiene que ver con la unidad. Y yo no creo. Yo no creo eso, ya se lo voy a decir por qué. Yo creo que se refiere a la vida eterna con Dios. Porque las Escrituras muestran una rica herencia de la obra redentora de Dios en el monte de Sión. ¿Qué pasó en el monte de Sión? Nada más y nada menos, Abraham sacrificó a Isaac en el monte de Sión. Dice, él estaba haciendo lo impensable. Ató a su hijo y se preparó para sacrificarlo, tendiendo en fe de que Dios proporcionaría un cordero para el holocausto. Génesis 22, del 1 al 24. Lo otro es que allí David compró la era de Ornán, el Jebuseo, y sacrificó bueyes para expiar su pecado. Eso está en Primera de Crónicas 21, al 14 al 18. Entonces, usted ve sacrificio y ve pecado. ¿A qué se parece eso? Que Dios tomó a su hijo y lo entregó en la cruz del Calvario y lo sacrificó para el perdón de su pecado y del mío. Entonces yo creo que se está refiriendo ahí a la vida eterna. A la vida eterna. Y usted me tiene que decir, hermano Juan, ¿qué significa, qué tiene que ver eso con la unidad? Y mucho. Porque esto nos hace ver que el fundamento de toda verdadera unidad tiene que ser Dios a través de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el fundamento. ¿Qué nos dice uno de los salmos? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esa piedra principal es Cristo. Ahora, devolvámonos al versículo 1. Al versículo 1 de 33. Dice, mira cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Bueno y agradable. Si usted se va al Salmo 135, 3, dice la palabra, aleluya porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. ¿Usted ve cómo estamos utilizando la palabra bueno y agradable juntas? Bueno, pero fíjense la relación allí. En el 3, 135.3. Aleluya, porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre. O sea que lo bueno y lo agradable está relacionado ¿con quién? Con alabar a Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la verdadera unidad? De Dios. ¿Quién soporta la verdadera unidad? Dios. ¿Y por qué? Porque es buena y agradable. Fíjense en el 147.1. En el 147.1. Dice la palabra. Aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. Entonces, cuando David le está diciendo que la unidad es buena y es agradable, es porque estén seguros de que es buena y agradable, porque esa unidad está proviniendo de Dios y nada más. Amén. La verdadera unidad proviene de Dios. Por eso es que usted ve gente que se juntan y después se rompen. ¿Por qué? Porque Dios no es el centro, no es la base de eso, no es la roca. La verdadera unidad proviene de Dios, hermano. Si no entendemos eso, entonces no podemos hacer grupos pequeños, no podemos hacer iglesia, no podemos hacer nada. ¿Amén? Mire, para terminar, hay un escritor que se llama Paul Stevens. Él escribe en un libro que se llama Las disciplinas de un corazón hambriento. Dice, tuve una visión un día mientras nuestra iglesia estaba adorando. Este es el pastor hablando. Mientras miraba a mi alrededor a las personas que he llegado a amar, vi que cada una era una vasija de barro. Pero mientras continuaba mirando en oración y adoración, miré de que cada vasija y lo que vi fue oro fundido exquisito. Escuche bien.
Cada persona frágil, vulnerable y a medio hacer tenía un tesoro en su interior. O sea que usted y yo tenemos un tesoro en nuestro interior. Pero luego vi algo más. Cada vasija estaba rota. Cada vasija estaba rota. Finalmente miré de nuevo y vi algo milagroso. Él sigue diciendo, el oro fundido estaba saliendo por las grietas. Así es como el ministerio viene al mundo. No derramado en vasos caros, sino a través del oficio de las faltas y debilidades de personas reales que están siendo transformadas por Cristo. Hermanos, nosotros no somos perfectos. No somos perfectos. Mire, y para estar unidos no tenemos que ser perfectos. Nadie lo es. No tenemos que ser súper talentosos. El Señor nos toma tal y cual como nosotros somos. Amén. El apóstol Pablo dijo que el Señor escogió la locura de este mundo, que lo llamarían locura. Lo que el Señor realmente quiere es su compromiso con su iglesia y que nos mantengamos unidos por Él, a través de Él y en Él, siendo Él el fundamento de nuestra unidad. Solo así nosotros vamos a tener la oportunidad de ganarnos al mundo para Cristo. Hasta que nosotros no lleguemos a ese nivel de unidad, y yo creo que sí lo estamos, porque bueno, somos pequeños, pero la idea es que mientras crezca la iglesia, esa unidad también crezca también, porque la idea no es que la iglesia crezca y todos nos separemos, que la iglesia crezca y se mantenga unida, compacta, pero no mirándonos los unos a los otros, sino mirando siempre, como dice Pablo, a Cristo, mirando hacia adelante, mirando a lo que Cristo quiere hacer en nuestra iglesia, mirando a lo que Cristo quiere producir en nuestros corazones, mirando a lo que Cristo quiere poner en nuestros corazones y en nuestras mentes y la gran cosa que quiere hacer por esta iglesia. Esa unidad tiene que ser trabajada, tiene que ser santificada, tiene que ser guiada por Cristo. Si no logramos eso, yo creo que sí lo vamos a lograr porque Cristo es bueno y Él quiere que su iglesia crezca. Pero el crecimiento no viene de nosotros. ¿De quién viene? Viene de Él porque Dios da el crecimiento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirme compartir tu palabra. Te pido por estas hermosas personas que han venido hoy, Señor, el último día del año. Y yo, Señor, te pido que nos des una bendición especial a cada uno de nosotros en este año que viene. Que oraciones sean contestadas, Señor, que milagros sean hechos por ti, que tu iglesia crezca en abundancia y que crezcamos en espíritu también, Señor, y que caminemos todavía más y más en el espíritu tuyo, Señor, porque el espíritu nos convence de pecado y de juicio, Señor, y siempre queremos estar a la par contigo, en la misma página en la cual tú estás, y para eso necesitamos oración y el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar más íntimamente contigo y a aprender y a saber tu palabra todavía más en este año. Te doy las gracias por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros miembros y bendice esta iglesia, Señor, porque yo sé que tú tienes algo preparado para ella. Bendícela con tu mano poderosa, Señor, y que en este nuevo año 2024 nuestra iglesia llegue a un diferente nivel de espiritualidad. Pero una espiritualidad que proviene de ti y de nadie más, Señor. Una espiritualidad que proviene de lo alto. Así como la unidad proviene de ti, esa espiritualidad también tiene que ser provista por ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.